El complemento. El sistema de complemento actúa tanto a modo de alarma como de arma frente a una infección, especialmente entonces a una infección bacteriana. El sistema de complemento es activado directamente por bacterias y los productos bacterianos, que sería la ruta alternativa. Por la unión de lectinas, azúcares presentes en la superficie de la célula, sería la vía amanosa, y formados por antígenos y anticuerpos sería la ruta clásica. Sea cual sea la ruta, la activación del sistema de complemento inicia una cascada de procesos proteolíticos con las características siguientes: producción de factores quimiotácticos para la atracción de células inflamatorias y fagocíticas al foco de infección, aumento de la permeabilidad vascular para permitir el fácil acceso al sitio de infección y la unión del agente para facilitar su fagocitosis, que sería la opsonización y eliminación y destrucción directa del agente infeccioso. Estas tres rutas nos van a permitir entonces el sistema de complemento y tienen un punto de unión en común, que sería la activación del componente C3. La vía alternativa. La vía alternativa está activada directamente en la superficie de la célula bacteriana por sus componentes, como por ejemplo las endotoxinas, polisacáridos microbianos que están presentes ahí, y también por otros factores. Bueno, la activación inicial se encuentra mediada por la unión del factor B al complejo C3b, y a continuación la propertina de factor D, que corta en el paso número 3 al factor B del complejo, y este se convierte en el fragmento activo de B, que permanece activo a C3b. El componente C3b se fija a la superficie celular y se ancla al complejo. De este complejo se separa el componente inactivo, BA, lo que ocasiona la división y activación de numerosas moléculas C3, proceso llamado amplificación, y a continuación la cascada del complemento continúa de un modo análogo al de la vía clásica. A continuación explicaré el sistema de complemento y sus receptores por vía clásica. Primero tenemos a las inmunoglobulinas, que pueden ser de tipo G y de tipo M, en este caso de tipo G. Estas se unen a los anticuerpos localizados en la superficie del antígeno. Lo siguiente es que C1Q reconoce a la inmunoglobulina G y se activa C1R, subunidad lítica, que a su vez activa C1S, que igual es una subunidad lítica. Ahora lo minimizaré para explicar mejor. C1S actúa secuencialmente sobre C4, o sea, la atrae haciendo que se divida en dos subunidades. La subunidad A se va y queda libre, y la B se ancla al antígeno. C1S igualmente actúa sobre C2, provocando lo mismo, que se divida dejando que la proteína B se deposite sobre la superficie del patógeno y la A se libera. Acá se forma una nueva enzima, la convertasa de C3. Esta enzima, como lo dice su nombre, actúa sobre la C3, dividiéndola. Se liberan las proteínas B que se van a la superficie del patógeno y las A que quedan libres en el medio. Esto ocurre nuevamente, B queda en la superficie y A libre. Luego pasa lo mismo, actúa sobre C3, pero las proteínas se van al lado contrario. Después se vuelve a actuar sobre C3, A se libera y B queda en la superficie. Por último, se actuará dos veces más sobre C3. Una proteína B quedará en la superficie, pero la última se unirá a la enzima convertasa de C3, formando la enzima de convertasa de C5. La vía de la lectina. La vía de la lectina se realiza cuando la bacteria presenta manosa en su membrana. Al estar presente este carbohidrato en la membrana, se va a presentar un MBL, la cual se va a unir a la manosa. El MBL está constituido de MAPS1 y MAPS2. El MAPS2 actúa sobre el complemento C4 y C2. Al activarse el MAPS2 y presentarse el complemento C4, este se activa y se fragmenta en C4A y C4B.
Al estar presente el C4b en la membrana, va a aparecer el complemento C2, el cual va a ser activado por el MAPS2. El complemento C2 es el único que actúa al revés. Su fragmento C2A se va a la membrana y su fragmento C2b al plasma y es eliminado. El fragmento C2A se va a unir a la membrana y al fragmento C4b y se va a activar el complemento C4b2A, que es igual a la 3 convertasa. Al tener esto se activa el complemento C3, el cual se fragmenta en C3A y C3b. El fragmento C3A va a tener una función de analfazotoxina, el cual va a ir al plasma y cumplir su función y va a ser eliminado. En cambio, el fragmento C3b va a unirse a la membrana bacteriana y al complemento C4b2A. Actividades biológicas de los componentes del complemento. La escisión o división de los componentes C3 y C5 generan unos importantes factores que facilitan la eliminación del agente infeccioso y favorecen el acceso al foco de infección al atraer células mediadoras de las reacciones inflamatorias del tipo protector. Las 5 proteínas terminales del complemento, desde C5 a C9, se asocian formando un complejo de ataque de membrana en las membranas de la célula diana con el fin de dañarla. Bueno, el comienzo del ensamblaje del complejo de ataque de membrana comienza con la escisión de nuevo o división de C5 en los fragmentos de C5A y C5B. Se forma entonces un complejo C5 formado por C5B, C6, C7, C8 y C9, que perfora la membrana y ocasiona una lisis celular por hipotonía. El componente C9 es semejante a la perforina producida por los linfocitos T y linfocitos T citolíticos y los linfocitos NK. Deficiencias del complemento. Deficiencias de los componentes de la vía clásica. Los pacientes que presentan trastornos congénitos, ya sean componentes C1, C2 o C4, no pueden activar la vía clásica del complemento. Sin embargo, pueden conservar la capacidad para activar la vía alternativa. Por consiguiente, el sistema de complemento puede participar de defensa contra algunas infecciones, particularmente las causadas por microorganismos de gram negativa. La deficiencia de estos componentes de la vía clásica produce regularmente manifestaciones autoinmunes, como el LES, que es el lupus eritematoso sistemático, que es la deficiencia de C2 y C4. Pero, ¿por qué se produce esta deficiencia? Es porque, debido a que C1 no se une al C3b, puesto que C2 su actividad es la acumulación de líquidos produciente del edema, y C4 es la activación de la opsonización para que lleve su efecto, que es netamente la fagocitosis, por lo cual su opsonización de complementos inmunes para la mantención soluble conlleva entonces a la deficiencia, que resulta como la acumulación de precipitados en los tejidos e incrementación de la inflamación, llevando entonces al lupus eritematoso sistemático. ¿Qué es lupus eritematoso sistémico? El LES o lupus eritematoso sistémico es el tipo de lupus más común dentro de los tipos de lupus, tales como lupus discoide, cutáneo subagudo, cutáneo, inducido por medicamentos o neonatal. LES se clasifica como una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Es de origen inflamatorio, puede ser crónico y de etiología concreta desconocida. Como se dijo anteriormente, el LES es de etiología desconocida, pero se puede asociar a básicamente que es una enfermedad multifactorial, en donde dependen factores tanto genéticos, medioambientales como propios de la persona. En ese entonces se pueden establecer 3 principios o 3 razones por las cuales se puede generar esta enfermedad. En primera instancia, la producción
puede ser básicamente por la activación policlonal de las células beta o por estimulación inmune dirigida por autoantígenos. Los autoanticuerpos pueden producir lesión tisular por depósito de inmunocomplejos con reacción inflamatoria secundaria o por interferir directamente con la función celular. También se ha evidenciado que un grupo de genes localizados en el cromosoma 6 que codifica los antígenos HLA, antígenos leucocitarios humanos, que juegan un papel importante en la susceptibilidad y la resistencia a la enfermedad. Los antígenos HLA específicos participan en el desarrollo de muchos trastornos frecuentes, muchos de ellos autoinmunológicos que se heredan como rasgos multifactoriales. Cuando una persona tiene un tipo específico de antígeno HLA que se asocia con la enfermedad, puede tener una susceptibilidad genética y propensión a desarrollar la enfermedad. Los antígenos HLA que se asocian con el lupus se llaman DR2 y DR3. Principalmente, es importante comprender que una persona que no tenga estos antígenos también puede desarrollar lupus. Por lo tanto, las determinaciones de antígenos HLA no son diagnósticas ni precisas para la precisión de esta enfermedad. También hay que tener en consideración de que existen componentes de la vía clásica que pueden generar susceptibilidad a generar esta enfermedad, que sería el LES, tanto por la deficiencia de C1, de C2 y de C4, dado que éstas se encargan de opsonizar los complejos inmunes para mantenerlos solubles. Su deficiencia finalmente resulta en la acumulación de precipitados en los tejidos e incremento de la inflamación. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad encontramos principalmente dos grupos. El primer grupo está relacionado con que las mujeres están más predispuestas a tener esta enfermedad que los hombres en relación de 9:1. Ahora, esta enfermedad aparece principalmente en todas las razas, pero si bien puede ser más riesgosa o más severa en ciertas etnias o razas, que es principalmente la raza negra o la raza de origen hispánica. Ahora, existe una predisposición genética, existiendo mayor probabilidad de enfermedad en los miembros de la familia de enfermos de LES que en la población general, y como dijimos anteriormente, se ha asociado o se ha encontrado asociación con ciertos genes del complemento mayor de histocompatibilidad. Ahora bien, dentro del grupo etario o el grupo de las mujeres, encontramos que afecta principalmente a las mujeres jóvenes mayores de 15 años o que pasan por la adolescencia hasta las mujeres de más o menos 45 años. Una de las razones principales que se encuentra la asociación de lupus en mujeres es por la presencia de estrógenos, que es la principal hormona femenina que parece estar asociada a esta enfermedad de lupus. El espectro de manifestaciones clínicas provocadas por lupus, al ser una enfermedad de origen sistémico, puede abarcar a todos los órganos presentes, pero principalmente se asocian sintomatologías como dolor o hinchazón en las articulaciones, dolor muscular, fiebre sin causa conocida, erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara y en forma de mariposa, dolor en el pecho al respirar en forma profunda, pérdida de cabello, dedos de las manos o pies pálidos o de color púrpura, sensibilidad al sol, hinchazón en las piernas o alrededor de los ojos, úlceras en la boca, glándulas inflamadas y cansancio extremo. Lamentablemente, esta enfermedad aún no presenta una cura, pero los tratamientos médicos actuales se enfocan en mejorar la calidad de vida del paciente al controlar los síntomas y minimizar los brotes, incluyendo cambios en el estilo de vida, como incorporar una dieta saludable y proteger del sol, como también el uso de medicamentos como antiinflamatorios y esteroideos, como se presenta en la presentación, ¿cierto? Tenemos la presencia de hidroxicloroquina, ya el uso también de corticoides para el tratamiento de esta afección.